Dos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Un Mundo Mejor. Recuerden, mi nombre es Belinda Jiménez y nos pueden escuchar todos los martes a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, aquí en su estación consentida Tech Sound Radio, donde van a encontrar muy buena programación, contenidos, programación de música también, programas de revista, consejos, etcétera. Y bueno, pues precisamente de los consejos es de lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de la canícula. El programa se llama Un Mundo Mejor y queremos que usted siempre esté mejor y que también hagamos de este mundo un mundo mejor. Y el tema de la canícula lo he dirigido al tema de cuidar nuestra salud y es por eso que invité al doctor Salvador Bruno Baldovino Chávez. Él es médico internista y bueno, pues qué mejor que un médico internista, que es el que ve todo el panorama de la salud de los adultos, que nos pueda hablar de este tema. Incluso a veces puede ver o puede dar algún consejo sobre personas de 15 años, 16 años, no tiene que ser adulto o adulto mayor. Pero bueno, pues aquí lo que nos está llevando el programa es las preguntas que ustedes mismos nos han hecho de esto que es la canícula. Y nos quedamos en la primera media hora hablando de cuánta agua tomar y si debiéramos tomar electrolitos o no, bebidas con electrolitos o no, es decir, bebidas con sodio, bebidas con azúcar. Sabemos que muchas bebidas que tienen electrolitos no solamente tienen sodio, también tienen azúcar y a veces mucha. Aunque ya salieron algunas marcas sin azúcar, con sustitutos de azúcar, pues la mayoría tienen mucha azúcar. Y a lo mejor tú que nos estás escuchando, pues tienes un poquito restringida la ingesta de azúcar. Entonces, doctor, ¿cuándo sí y cuándo no tomar electrolitos? Bueno, primero me gustaría enfatizar que beber agua es fundamental para la salud y el buen funcionamiento del organismo. La hidratación adecuada ayuda también a regular la temperatura corporal, o sea que es una cosa muy importante, pero estamos hablando del agua, agua pura, que ayuda también a transportar nutrientes, eliminar toxinas y mantener la piel saludable y mantener la piel hidratada. Así que de primera intención no se recomienda, como ya lo había mencionado, beber más de 2 litros de agua al día. Y tomar agua en exceso puede causar un desequilibrio en los niveles de sodio, que es un ¿Ok? mineral en la sangre, y esto es lo que se conoce como hiponatremia, como lo mencioné hace un momento antes de la pausa comercial. Este trastorno ocurre cuando el cuerpo diluye demasiado el sodio, lo que puede provocar síntomas como náusea, dolor de cabeza, confusión, fatiga y en casos graves convulsiones o coma, que es la parte preliminar incluso a la muerte en Sí. el caso del golpe de calor, ¿verdad? En el año, este año, junio, tuvimos varias defunciones en el hospital donde trabajo en las mañanas, eh, de personas que estaban en la vía pública y los llevaron, pero ya sin signos vitales y sin poderse Ah, recuperar, sí. Entonces, hablo de personas que estuvieron expuestos de manera intensa al calor, que estuvieron realmente sudando profusamente, y en estos casos que no es, digamos, directamente pues, digamos, la recomendación, en estos casos es cuando se pueden utilizar con bastante ventaja los electrolitos, sobre todo para hidratar y para reponer sodio, las dos cosas. ok. Ahora, las bebidas con azúcar pues realmente son una especie de aliciente para que la persona lo consuma por el gusto de algo dulce, ¿verdad? Pero sí no en términos generales no se recomiendan las bebidas azucaradas que no sean, por ejemplo, los jugos de frutas con su endulcorante natural o su cantidad de endulzante propio de la misma fruta, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues hay una utilización digamos, de bebidas dulces, pero de forma natural. En el caso de los electrolitos, sobre todo estos electrolitos comerciales, pues de manera lógica los tienen que hacer, pues digamos, para llamar la atención. En muchos puntos es, por ejemplo, el color de la bebida,
pero también en otros puntos el que tenga un sabor agradable, que generalmente es un sabor dulce, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues los electrolitos, si no están utilizándose como un elemento para reponer minerales, que no se pierden en la actividad normal, incluso en un ejercicio leve, ¿verdad? Uno suda, pero no pierde necesariamente minerales. El cuerpo no los va a utilizar, no necesariamente van a ocasionar un daño, a no ser que la persona, por ejemplo, tenga un problema en la función de los riñones, tenga un problema en la función del corazón. No necesariamente van a ocasionarle un daño, pero tampoco se van a aprovechar, no se van a utilizar, no son necesarios. No es necesario estarse hidratando con electrolitos, por decirlo de una manera, pues, insistente, ¿no? Agua es Claro, suficiente. doctor, agua es suficiente y ahí es donde también, pues yo a veces tengo que decirles a algunas personas cuando hace mucho calor que me dicen, es que tengo mucho calor, siento como que me voy a desmayar y toman refrescos de cola, Ujú. refrescos oscuros en lugar de agua. Y yo les Así digo, es. bueno, es que te estás deshidratando, necesitas agua. ¿Qué pasa cuando la persona dice, no, 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 yo necesito una bebida de esas oscuras, una bebida de cola? Pues en realidad esto lo ligamos un poquito más con la mercadotecnia de esos preparados, ¿no? Esto lo asocian o lo relacionan con, por ejemplo, estar entre amigos, estar platicando, estar en una pausa de descanso. Y estos elementos que son muy importantes en la mercadotecnia se pueden utilizar para promover cantidad de cosas y productos, ¿verdad? Otros de ellos que son también muy potentes, ¿verdad? Por ejemplo, el acercamiento de parejas o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces son más que todo, eh, pues digamos, condiciones o más bien son ideas que condicionan a la persona para buscar ese tipo de alicientes, que en este caso son las bebidas de cola azucaradas. Claro, porque nos dejamos llevar muchas veces por la publicidad, envían mensajes incluso subliminales que ni cuenta nos damos y decimos, me voy a sentir bien con ese refresco porque lo viste en un comercial y a lo mejor ni te acuerdas que lo viste. Sí, Entonces, bueno, la misma forma de las botellas tiene algo que ver. es cierto, hay todo un estudio sobre la forma, el color, los colores de las letras, etcétera, que hacen que las deseemos, ¿verdad? Pero si nosotros nos informamos, como ahorita que tú estás escuchando Texas Radio, y nos informamos y sabemos que lo mejor es tomar agua sola, pues entonces eso es lo que te va a ayudar. O como dice el doctor, un jugo de frutas, pero que tú lo hayas elaborado o que vayas a un lugar que te lo estén ahí exprimiendo la fruta, no un jugo de frutas artificial que pues generalmente también son colorante con azúcar, es lo Así que es. tienen, ¿verdad? De fruta no tienen nada o casi nada. Así es que bueno, ahí es donde tú debes ser más inteligente que quienes hacen los comerciales y hacer las cosas como deben ser. Doctor, hay más dudas. Ujú. Bueno, esto de los electrolitos me preguntaban si solo cuando estamos haciendo ejercicio, ya lo aclaró usted la duda de que cuando es un ejercicio de alto rendimiento o una persona con alguna condición, pues sí es necesario los electrolitos, pero que realmente cuando es un ejercicio moderado o cuando no estás haciendo ejercicio, pues no son necesarios los electrolitos. Ahora, esto lo han preguntado también en otros programas, pero lo voy a volver a preguntar aquí al doctor Valdovinos. Cuando han venido otros médicos lo han preguntado. ¿Qué tan cierto es que en la canícula, porque estamos hablando de la canícula, es el tema del día de hoy, qué tan cierto que en la canícula las heridas no sanan igual? Bueno, realmente este es un tema, sobre todo de la, del dominio popular, ¿verdad? Hay situaciones en las que el cuerpo no solo pierde agua, perdonen, las heridas. eh, Durante los años se han hecho populares varios mitos, y estos en realidad algunos de los mitos que voy a comentar, esto en torno a la canícula. Mucha gente cree todavía que durante este fenómeno las heridas de la piel no sanan o tardan el doble en cerrar.
que las flores se secan más rápido, o que los bebés que nacen en este periodo son de grupos de riesgo y que corren peligro de morir. Nada de esto tiene un fundamento científico realmente. Así que, pues son mitos solamente, ¿verdad? Lo de las heridas, lo de las plantas que se secan más fácilmente, de los bebés que nacen con un riesgo de morir, son mitos. Sí, porque también esto de los bebés, hay otro mito que dice que pueden ser, por ejemplo, si nacen en canícula, más riesgo de morir. Si nacen en primavera, más riesgo de alergia. Si nacen en invierno, más proteína. O sea, esto hay que verlo todo con un médico. No hay que creernos de todo lo que escuchamos, de todo lo que leemos, de todo lo que buscamos en Internet. Pero hay otra pregunta sobre esto, doctor, no solamente sobre las heridas. He escuchado, y me lo preguntan también, que el calor en general, y más en la canícula, afecta la circulación de las piernas, sobre todo en los adultos mayores. Y sí, he escuchado adultos mayores que en la canícula se quejan más de la mala circulación de las piernas. ¿Esto es un mito o es realidad? ¿Realmente el calor afecta la circulación? En el caso de las personas que tienen, por ejemplo, dilataciones venosas, dilataciones varicosas o varices, por ejemplo, en los miembros inferiores, que son las más comunes, las varices en las piernas. Durante el verano, quienes padecen esta condición experimentan un empeoramiento de las molestias y estas van asociadas a la misma falla del retorno venoso, que van más Ok. allá de las preocupaciones estéticas. ¿Sí? Los síntomas pueden ser diversos y puede incluir dolor, picazón, perdón, sensación de pesadez en las piernas, calambres musculares e hinchazón en las extremidades inferiores. O sea que en este caso sí es una realidad que el periodo de mucho calor, sobre todo este periodo de calor seco, puede afectar de manera incómoda a las personas que tienen insuficiencia venosa de las piernas, por ejemplo. Ok. O sea, si ya traes un problema de insuficiencia venosa, se puede agravar en tiempo de calor y sobre todo si el calor es seco, o sea, puede ser que te duela más, que sientas esto, como dice el doctor Calambres. ¿Qué hacer ahí, doctor? Hay que tener más cuidado, levantar las piernas, moverlas más o ponerse medias de compresión. ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí viene la controversia, porque realmente lo ideal es utilizar medias de compresión graduada, Ok. pero son eh, ropajes que son incómodos durante el tiempo de calor. Entonces, Sí, en forma intermedia, pues lo recomendable es no exponerse al calor, no estar mucho tiempo de pie, de hecho, procurar estar sentado unos 20 minutos cada 4 horas durante el día, con las piernas en alto, o por lo menos a la ok. altura de la cintura, para que se mejore un poquito la circulación. En algunos casos los médicos damos algunas indicaciones de algunos medicamentos para tratar de contener esto también. Pero sí es un periodo muy difícil para los médicos cuando llega el paciente a decir que tiene esas molestias y que uno le tenga que decir, va a tener que usar medias de compresión, entendiendo que está haciendo demasiado calor y va a ser muy intolerable utilizarlas. Así es, sí, 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 pues claro, porque de por sí, doctor, para las mujeres, anteriormente las medias era un artículo de primera necesidad cuando traías falda y ahora que ya no está de moda traerlas, pues Pues ya no las hay mujeres costumbre. nos hemos desacostumbrado a traer las medias Así y es. entonces por supuesto que ahora nos da más calor que en otra época en la que sí estaban de moda traer las medias y ya te acostumbrabas, ¿no? Y luego da de compresión, que es más gruesa, que da más calor, pues por supuesto que ahí va a decir, oye doctor, ¿cómo me recomiendas si hace calor ponerme algo que me va a dar más calor? Pero es precisamente por lo de la circulación, sobre todo cuando ya tienes problemas varicosos, ¿no? Así es que bueno, pues hay que hacer caso a los médicos. Si quieres, sobre todo, vivir sin dolor, que es lo que están buscando cuando vas y consultas. Otra pregunta, doctor, y estamos hablando con el doctor Salvador Baldovino Chávez, él es médico internista, y estamos hablando del tema de la canícula y estamos sobre las preguntas que ustedes mismos nos han hecho a través de las redes, y gracias por hacerlas
Saludo muy especialmente a quienes nos hicieron estas preguntas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Y saludo también a quienes nos escuchan en otras partes de la República. Saludo también especialmente a los taxistas que nos escuchan. Y si quieren enviarnos algún mensaje, ya saben que lo pueden hacer a través del WhatsApp o a través del teléfono de Tech Sound Radio. Recuerden que Tech Sound Radio siempre estamos atentos a todos sus mensajes, a todas sus saludos y sobre todo a todas sus recomendaciones. Si ustedes quieren decir, yo quisiera que estuviera este tema, yo quisiera felicitar al doctor, yo quisiera que hablaras de esto, con todo gusto aquí en su programa Mundo Mejor les vamos a dar seguimiento a esto. El teléfono WhatsApp de Tech Sound Radio es el 81 83 87 19 49. Y bueno, pues hemos estado hablando de la canícula, de que si existe, hemos estado hablando de cuánta agua hay que tomar. Si ustedes se perdieron este programa, recuerden que lo pueden escuchar nuevamente a través del YouTube de Un Mundo Mejor Radio. Síganos a través de este canal de Un Mundo Mejor Radio. Nos buscan como Un Mundo Mejor Radio en YouTube. Por ahí hay dos que se llaman igual, porque uno no es el oficial. Fíjense, el que tenga mayor número de seguidores y mayor número de programas es el que nosotros estamos subiendo esta información. Hablando de los niños, doctor. Ajá. Los niños, pues andan jugando en el calor, a veces se andan, no se cubren bien, no están en la sombra, etcétera. Y por andar jugando no toman suficiente agua. O al revés, los niños que es el otro extremo, los niños que están sin mucha actividad y están muy concentrados en los videojuegos o en la televisión y por lo mismo tampoco toman mucha agua. Entonces, ¿qué recomendaciones específicas para los niños, además de tomar agua, tanto para los que están dentro de casa sin moverse absolutamente nada o casi nada, como para los que salen y están expuestos a altas temperaturas? Bien, antes de platicar a profundidad de eso, me gustaría alertar sobre un tema de seguridad muy importante, tanto con relación a los niños como también algunas veces a los adultos mayores, incluso algunas veces con las mascotas. Cuando andan en el automóvil y por alguna razón el que va manejando tiene que bajarse a hacer alguna actividad fuera del automóvil y se quedan bajo el sol en el automóvil, esto es muy peligroso, sí, esto Sí. pues ha condicionado incluso desafortunados fallecimientos, sobre todo de niños y de mascotas, pero también de adultos mayores que se quedan en el automóvil en estas condiciones. Entonces, ya una vez mencionada esta alerta, debo mencionar que los niños de todos modos tienen que estar tomando líquido independientemente de que estén o no con una actividad intensa o una actividad fuera de la casa propiamente. Respetar los horarios de mayor intensidad de calor en el periodo de verano, en el periodo sobre todo de la canícula, pero también es importante el que usen los bloqueadores solares, es importante que estén tomando sobre todo agua pura, y también es importante evitar que se ejerciten demasiado, ¿verdad? Si es un juego o alguna cosa así, de preferencia no sean los horarios de mayor intensidad de calor, y es así que por lo menos no dure más de una hora esa actividad física. Y también este consejo no solamente va para los papás, va para los entrenadores deportivos y para las personas que planean los juegos deportivos, ya sea de fútbol o de básquetbol, que a veces son al aire libre, o de béisbol, en donde a veces no piensan en el horario por el calor o no, piensan solamente en el horario por practicidad de los mismos papás o del entrenador. Y dicen, bueno, pues si sale a las 2 de la tarde, entrenamos de 2 a 3 en pleno sol, o tenemos el juego a las 3 de 3 a 4 3 a 5 y bueno, ¿y el calor?
y la canícula y los niños, y a veces son juegos que no pueden usar gorra para protegerse del sol. A Ujú. veces son uniformes deportivos que no son de un color claro y que no se cubren las mangas. Entonces, bueno, también esto va para quienes nos están escuchando, que son maestros de educación física, que son entrenadores deportivos, para que piensen en esto, piensen que los niños pues pueden llegar a caer enfermos, a caer deshidratados por estos golpes de calor. Así es que mucho cuidado, no solamente el golpe de calor te da molestias, puede llegar incluso a un fallecimiento. Y este consejo bien importantísimo, doctor, que dio sobre los niños y el coche, o las mascotas y los adultos mayores, sí, tristemente han fallecido niños por esta causa o a punto de fallecer por esta causa, de que los dejan en el coche. Ay, es que no me voy a tardar. Es que dejo tantito abierta la ventana y Sí, pero no es suficiente. Estás en el calor, se hace como un horno ahí en el carro y entonces el pobre niño pues no tiene manera de salir. Entonces, bueno, no hagan esto, por favor. Si se van a bajar, aunque sea 2 minutos, bájense con el niño, bájense con la mascota. Si quieres tener mascota, pues también tienes que ser responsable, si no, ¿para qué quieres mascota, no? Y sabes que es trabajo, pues sí, sí es trabajo, pero tú lo decidiste. Así es que Claro. bueno, qué buena recomendación, doctor, qué bueno que lo dice. Alimentos, doctor. ¿Hay algún alimento que sea mejor durante la canícula que otro? ¿Hay algún alimento o alguna fruta, alguna verdura que sea más recomendable que otra durante el periodo de mucho calor? Bueno, en términos generales, los nutriólogos recomiendan que se utilicen o más bien que se consuman comidas ligeras, frescas y con alto contenido de agua. Y Okay. esto, pues, indudablemente incluye las frutas, frutas como la sandía, el melón, la piña, la papaya, incluso el mango, que tienen capacidad de hidratar y además de aportar vitaminas. También las verduras frescas como pepino, lechuga, tomate, espinaca, que refrescan y son fáciles de digerir. Y aquí me gustaría mencionar algo importante con las verduras verdes en particular, ¿verdad? Como estas se consumen crudas, generalmente se consumen crudas, es muy importante que estas hayan tenido una buena, hayan sido lavadas Desinfección. adecuadamente, Ok. que se desinfecten. ¿Sí? Hemos escuchado en estos días que en la Unión Americana tiene pues un brote de ciclosporiasis o ciclosporidiasis, que es una infección por un parásito. Y hasta donde he escuchado, lo han atribuido y no están lejos, ¿verdad? Al consumo de lechuga o de perejil o cilantro que no está adecuadamente desinfectado. Pero entonces, estas verduras frescas tienen ese riesgo. El otro punto que también debo de resaltar, además de lo que ya hablamos de las bebidas, son el consumo, por ejemplo, de ensaladas, de ceviches, de pescado, de pollo a la plancha, que ofrecen proteínas sin sobrecargar al organismo, pero son alimentos que muy fácilmente se descomponen cuando se quedan expuestos al aire ambiente. Esto no necesariamente es porque estén mal o estén mal preparados, sino simplemente que hay una proporción tolerable para el organismo de microorganismos, de microbios en estos alimentos que cuando están expuestos al calor se proliferan en forma excesiva y pueden producir enfermedades tan serias como diarreas, disenterías o incluso la muerte. Entonces son puntos que hay que tener en cuenta. En nuestra conseja dicen en los meses que no tienen R, consumas mariscos ni pescados, sobre todo mariscos. Ok. Pero esto es por la cuestión de que puede haber el riesgo de que se queden expuestos Claro. al medio ambiente sin una adecuada refrigeración. Claro, doctor, porque no es lo mismo que tú lo prepares en casa, ¿verdad? El cevichito, el pescado, y te lo comas inmediatamente, Digo que se y, mantenga refrigerado. o que se mantenga refrigerado o congelado, a que vayas a un lugar, por ejemplo, la playa al aire libre, en donde la persona que te lo está vendiendo lo tiene ahí desde las 11 de la mañana y tú vas a comer a las 4 de la tarde
y ya de 11 a 4, pues ya pasó un buen tiempo que estuvo expuesto ahí al calor y que tal vez la persona que te lo está vendiendo no tiene refrigerador, tiene una hielerita o ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado dónde comemos, qué comemos. Y esto de las frutas que tienen mucha agua, como la sandía, bueno, pues yo también me acuerdo de la sabiduría popular de las abuelas, ¿no? Cuando ibas a la carretera o a un rancho o a un río, decía, siempre llevaban sandía, siempre te Ajá, querían dar sandía, ¿verdad? Antes o después de la comida. Y claro, era por eso, porque tiene mucha agua y eso te está hidratando. Igualmente que las mamás mandan a los niños pepino, ¿verdad? Pedacitos de así es. pepino. Bueno, pues Es también eso. es importante hacer esas recomendaciones de las mamás de las abuelas, ¿no? Así es. Pues realmente cuidando la desinfección apropiada de los alimentos que se van a consumir crudos o cuidando que los alimentos que requieren refrigeración verdaderamente se utilicen en un plazo corto fuera del refrigerador y se vuelvan a guardar en caso de que quedó alguna porción para evitar que estos alimentos se descompongan. Claro, doctor, porque no es como que evita comerlos, porque también en calor se antojan mucho. Se antoja Claro, mucho el coctelito de camarón, el cevichito, se antoja bastante y no es como prohibirlos, pero hay que ver cómo se manipularon esos alimentos y dónde los estás comiendo, ¿verdad? Igual esto de la lechuga, doctor, esto de la lechuga y el cilantro, qué cosa tan delicada, porque también los cisticercos que se pueden alojar en la cabeza, la cuestión de la diarrea que ahorita está tan fuerte en Estados Unidos, esta enfermedad que está produciendo pues tierra, muchas diarreas y que puede llegar, como dice usted, a la muerte. Entonces hay que así tener es. muchísimo cuidado con eso, sobre todo en temporada de calor. Y aquí es donde me dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿No salimos para nada? ¿Comemos todo en casa? Es una pregunta que me hacen, real, que si nosotros entonces en temporada de calor no salgamos hasta que baje el sol, o sea, hasta las 6 7 de la tarde, no salgamos en todo el día, pues no, ya dijo el doctor, podemos salir con ciertas recomendaciones, ¿no? Y Claro, tratar de no salir de 11 de la mañana a 4 de la tarde, si es que se así es, puede, así ¿verdad? es. Tener mucho cuidado con los niños, tener muchísimo cuidado con los adultos mayores. Doctor, con esto de los adultos mayores, el agua, ¿cómo dosificar el agua? Porque el adulto mayor a veces no te pide el agua, incluso no quiere tomar agua. Y como les decía yo en la primera media hora, escuché a una persona que decía, es que yo le doy agua a mi papá solo cuando me lo pide o solo cuando tiene sed, pero a veces el adulto mayor ni te lo pide ni tiene sed. Ujú. ¿Cuál sería la cantidad o cómo dosificar esa agua que deben tomar los adultos mayores? Bueno, en realidad, por ejemplo, cuando tenemos hospitalizado a un paciente, sobre todo un adulto mayor, y necesitamos, por razón de que se le suspende el que quiera cosas por la boca, le dejamos una solución con minerales, solución de sal Eh, y solución con glucosa, con azúcar. Y utilizamos un promedio de 80 mililitros por hora. Esto es como el equivalente a un vaso cada 4 horas, un vaso de agua cada cuatro ok, horas. Entonces, probablemente ese sea durante el día, ¿verdad? Probablemente esa sea una medida así, un poquito burda, pero que se puede seguir. Y si hay que obligar, en términos así de camaradería, ¿verdad? A que se ingieran esos líquidos, sobre todo en las personas adultas mayores. ok, entonces siguiendo más o menos la técnica que utilizan en los hospitales para poner el suero en la vena del agua a los adultos mayores, sería un vaso de agua cada 4 horas, aunque el adulto mayor no manifieste tener sensación de sed, parece que se Así es. pierde un poco esa sensación de sed, me platicaba en otra ocasión un médico, entonces cada 4 horas mínimo un vaso con agua, papá, mamá, vamos a ver la tele, tómate este vasito de agua conmigo. Hay que tener nuestras técnicas, ¿no? No estarlos regañando nada Claro. más, No, no, sino no. una técnica así como dice el doctor, de compañerismo, de camaradería, oye,
tú y yo nos vamos a tomar un vaso de agua, una competencia, o mira, mientras estamos viendo la tele, o a ver quién se lo termina primero. Hagan sus trucos, ¿no? Para que el adulto mayor se sienta bien y no se vaya a enfermar por no tomar agua. Sí, se pueden usar tés, por ejemplo, infusiones, se pueden usar caldos, o sea, diferentes formas de tomar agua. Claro que se deben de estar cuidando los detalles que tengan de prevención con respecto al uso de sal, al uso de azúcar, etcétera, etcétera. Claro, según el adulto mayor, si no puede tomar mucha sal porque es hipertenso, no puede tomar mucha azúcar porque es diabético, pero sí, como dice el doctor, es que no me gusta tomar agua sola. Bueno, pues un tecito, Que puede ser frío o o caliente, ¿eh? frío caliente, puede ser una tisana que le llaman ahora los tés fríos, un caldito, tipo gazpacho que es frío también, ¿verdad? Así es. Ahora que está el tema de España tan de moda, bueno, aprendamos a hacerlo. Y bueno, pues hay que hacer que nuestros adultos mayores que tanto queremos, hay que cuidarlos. Eso es la pregunta que me hacían, dosificar el agua depende de la persona. Ya más o menos contestó el doctor esto de cuánta agua tomamos la persona, pero si debemos de tomar mínimo 2 litros de agua, doctor, me preguntan, ¿eso lo dosificamos o me tomo la mayor parte en la mañana o me tomo 3 veces al día hasta completar los 2 litros o cómo lo recomienda, doctor? Bueno, podría ser de acuerdo a la hora del día y de acuerdo a la actividad que esté realizando la persona, se puede dividir en, no sé, la mitad en la mañana, un tercio en la tarde y otra porción en la noche. Más poquito en la noche para que luego no nos estemos despertando, sobre todo los adultos mayores. Así Doctor, es. pues tristemente el tiempo en radio es ingrato y ya se nos ha terminado. Acabamos todas las preguntas, doctor. Lo racionamos bien el Sí. tiempo. Se pueden quedar otras preguntas en el aire de la gente que nos está escuchando, pero pueden hacerlo a través del WhatsApp que ya les hemos indicado de Texas Radio. Pueden enviarme también un correo a través de unmundomejor.radio@gmail.com y con todo gusto yo le haré llegar al doctor Salvador Bruno Baldovino Chávez sus preguntas y les contestaré a ustedes. Claro que sí, por supuesto. Doctor, Salvador Baldovino Chávez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por todos los consejos que nos ha dado y gracias a ustedes por escucharnos. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero que nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.